Buenas noches para todos nuevamente. Para dar inicio al seminario, quiero presentarles a la docente que impartirá la exposición de hoy. Su nombre es Fernanda Césped. Es terapeuta ocupacional de la Universidad Austral de Chile, diplomada en trastornos del espectro autista en niños y adolescentes de la Universidad de Chile, certificada clínica en A2, especialista en integración sensorial y tiene formación en el modelo Jasper, CERS, ESDM, TH y entre otros. Además de tener formación sexual y de sexualidad y espectro autista. Es proveedora certificada en modelo PERS de la Universidad de California, Estados Unidos, y también ser directora del diplomado en abordaje clínico multidisciplinario en adultos en el espectro autista, junto con nosotros aquí en ADIPA. Vamos a darle paso a la profesora Fernanda para que inicie con la presentación de hoy. Profe, todo suyo. Muchas gracias, Kelly, por la presentación. Muy buenas noches a todos y a todas. Estuve revisando el chat y vi que hay gente de toda Latinoamérica, así que eso me pone muy contenta. Me imagino que con distintos horarios también, no todos en el mismo horario de Chile, así que para algunos puede ser un mayor esfuerzo el estar acá, si es que tiene más horas, claramente. Voy a compartir la pantalla y, Henry, tú me puedes corroborar que se esté viendo bien. Se ve bien. Súper. Perfecto. Súper, vamos a dar inicio entonces, pero siempre yo antes de comenzar con los seminarios, clases, etcétera, les recuerdo si alguien se distrae que en el chat pueden desactivar las previsualizaciones de los mensajes, que hay alguien que se distrae con el pop-up de los mensajes constantemente, lo pueden desactivar, ya que eso se hace en el icono del chat, por si acaso. Entonces, bueno, primero, gracias por estar aquí. El tema que nos reúne hoy es el diagnóstico tardío de autismo en adultos y es uno que personalmente me ha cambiado a mí la forma de mirar la clínica, ¿ya? Y en estos 45 minutos de presentación, mi propósito es poder recorrer las cuatro dimensiones que están en este título, ¿ya? Lo identitario, lo emocional, lo clínico y la mirada neuroafirmativa, que es lo que atraviesa todas las demás dimensiones. Vamos a dar inicio y vamos a comenzar con el marco, ¿ya? Eh, el día de hoy, el campo del autismo está pasando por un cambio bien grande, ¿cierto? Ahí hay dos autores que son, dos autoras en realidad, Pelícano y Den Haunting, que lo plantean con bastante claridad en una revisión que se hizo el año 2022, que a todo esto les recomiendo y que pueden encontrar online y que también va a estar en la bibliografía. Y lo que ellas describen es que durante décadas, como profesionales de la salud o profesionales de la educación, trabajamos con un modelo médico clásico, ¿cierto? Donde el autismo era un trastorno, era visto como un trastorno, como un déficit o algo a corregir. Y ese modelo tiene tres problemas bien grandes que en la práctica creo que no deberíamos continuar ignorando. El primero es que el foco está puesto de manera bien excesiva en los déficits, ¿cierto? Yo creo que la gran mayoría de los que estamos acá, me imagino que quizás los que son alumnos de pregrado todavía puede haber una pequeña diferencia, pero nos formamos nosotros mirando lo que las personas autistas no lograban hacer, ¿cierto? Y muy poco en lo que sí podían o lo que realmente necesitaban. El segundo foco es que habemos pensado, ¿cierto?, al individuo de una manera aislada, como si los problemas estuvieran solo en la persona y no en el desajuste que se genera con un entorno que no fue pensado para él o para ella. Y el tercero, que personalmente para mí es el más serio, es que la investigación en autismo se hizo durante mucho tiempo sobre las personas autistas, pero sin personas autistas participando en la investigación, sin escucharlas. Y eso es algo que recién, hace un par de años atrás, hemos visto que está cambiando. El paradigma de la neurodiversidad propone algo que es bien simple, creo, en la formulación, pero bien potente en las consecuencias para nuestros consultantes o para el mundo autista en general, ¿ya? Que el autismo sería una variación natural del neurodesarrollo, ni mejor ni peor, simplemente distinto. Y la palabra neuroafirmativo, ¿cierto?, que aparece en el título, es básicamente la traducción clínica que tiene este giro.
cambia, por ejemplo, qué tratamos nosotros como profesionales, el cómo lo tratamos o lo trabajamos y quién toma las decisiones. ¿Ya? Y es esta última la que creo yo que más nos remece como profesionales, ¿ya? Y la que deberíamos ir y vamos a ir viendo durante todo este seminario. Bueno, con este marco ya establecido, ahora sí podemos entrar a la pregunta de fondo, que es ¿a qué nos referimos cuando hablamos de diagnóstico tardío? Y cuando hablamos de diagnóstico tardío, hablamos de personas que reciben el diagnóstico en la adultez, en la práctica después de los 18 años, pero la mayoría de los diagnósticos llegaría entre los 30 y los 50 años, ¿ya? Aunque por lo menos nosotros como equipo en la clínica hemos visto personas mayores también. Y casi todas, y esto es así, sin excepción, llegan después de años de un peregrinaje por consultas previas bien importantes, diagnósticos previos errados, quizás diagnósticos de concurrencia, o muchas veces también la sensación de que algo no estaba encajando en los planteamientos clínicos sin necesariamente saber por qué. Y acá hay un dato que creo que vale la pena que tengamos presente, que es gran parte de los adultos autistas en el mundo no han sido diagnosticados, ¿ya? La mayoría, de hecho. Y dentro de este subdiagnóstico, las mujeres y las personas de género diverso son en general la población más invisibilizada, cosa que ya vamos a profundizar un poquito más adelante. Y una cosa que a mí me parece fundamental y que les pido que ojalá puedan recordar durante todo el seminario es esta. No existe una edad correcta para el diagnóstico, ¿ya? La palabra tardío describe lo que son las limitaciones del sistema, no de la persona que consulta. ¿Ya? Cuando una persona, por ejemplo, llega a los 45 años recién a recibir su diagnóstico, esa persona no llegó tarde, fue el sistema el que llegó tarde. Y ese pequeño cambio que podemos hacer en la mirada, aunque parezca súper sutil, cambia lo que vamos a proponer después a nuestros consultantes. Entonces, ¿por qué falla este sistema? ¿Ya? Y acá hay 4 factores en que la literatura repite de manera bien consistente. En primer lugar, y me imagino que estos algunos lo saben, es que los criterios diagnósticos se construyeron históricamente sobre presentaciones que son masculinas e infantiles del autismo. Me imagino que algunos se formaron leyendo el manual de criterios diagnósticos del DSM en sus distintas versiones, ¿cierto? En clases muchas veces viendo videos, revisando casos bien prototípicos y casi siempre era un niño, varón, ¿cierto? Y eso en la práctica deja fuera un montón de gente. En segundo lugar, también está el enmascaramiento. Las personas autistas, sobre todo mujeres, aprenden desde muy temprana edad a esconder e incluso compensar sus rasgos. Y eso suele engañar al entorno, ¿cierto? A la red, pero también engaña a los profesionales de salud. Ujú. Y a esto le vamos a dedicar para que se queden tranquilos una diapositiva completa, porque a mi juicio se lo merece. En tercer lugar, también dentro de estos factores están las comorbilidades que terminan funcionando como una pantalla, ¿cierto? Una persona, por ejemplo, llega con un cuadro depresivo, con ansiedad, con un cuadro obsesivo, un trastorno de conducta alimentaria, y nosotros o el equipo profesional se dedica a tratar eso, ya que efectivamente está, pero a veces nos quedamos preguntando qué hay debajo, y en este caso puede ser que el autismo subyacente queda sin un nombre durante años e incluso décadas, ¿ya? Y cuarto, que es, yo creo que lo más nos debería mover como profesionales, es la falta de formación en autismo en adultos, ¿ya? Casi toda la formación, sobre todo de pregrado, es pediátrica. Y el adulto autista, sobre todo si no calza con este perfil más de prototipo, simplemente no aparece en el mapa mental de los profesionales de la salud. Y si no está en el mapa, no se ve nomás. Y desde ahí, desde este factor, hace varios años atrás, por lo menos desde mi parte, y sé que también desde ADIPA, nació la intención de crear este diplomado del cual les comentó la monitora y que este año ya vamos a hacer la cuarta versión, el poder entregar formación de calidad sobre esta temática a los profesionales de la salud y la educación. Ok, les dije que íbamos a hablar de enmascaramiento y de camuflaje, ¿ya? Y aquí vamos a entrar al mecanismo que probablemente explica
más que cualquier otro, porque el diagnóstico llega tan tarde en mujeres y personas que son socializadas como mujeres también. Y acá podemos hablar del enmascaramiento o camuflaje, que son básicamente un conjunto de estrategias. Ojo que algunas son conscientes, pero muchas de ellas no lo son bastante inconscientes, en que la persona autista busca esconder o compensar sus rasgos en interacciones sociales. ¿Y para qué lo hacen o con qué propósito? Para encajar, ¿ya? Para no ser objeto de burla, para no quedar excluido socialmente o para no sufrir violencia. Y la motivación de fondo detrás de todas estas estrategias sería ¿qué? La supervivencia social. Ya acá nosotros tenemos un instrumento que para medir esto, que es el CAT-Q, que es una herramienta bastante usada en este campo y les comparto algo bien útil para Latinoamérica, que en 2025 se publicó la adaptación validada al español. Ya, o sea, ya tenemos una herramienta culturalmente adaptada para usar en consulta. Otros autores como son Cook y algunos colaboradores en una revisión que se hizo el año 2021 confirmaron lo que la clínica nos venía mostrando hace varios años, ¿ya? Que las mujeres y personas asignadas mujer al momento de nacer camuflan sistemáticamente mucho más que los hombres, y esto es un dato no neutro, ¿ya? Porque el camuflaje sostenido a lo largo de la vida se asocia a que mayor, mayor probabilidad de desarrollar cuadros depresivos, ansiedad, agotamiento extremo e incluso suicidalidad, que ya vamos a hablar un poco más de esto también. Acá hay una paradoja que es bien dura, ¿no? No sé si lo creen así, que la misma estrategia que les permitió sobrevivir socialmente es la que las hace invisibles para el sistema diagnóstico, ¿cierto? Y eso se paga bastante caro. Ya, y de este costo yo les quiero hablar ahora, ¿ya? Porque esto tiene un nombre técnico que muchos profesionales al día de hoy todavía no manejan, ¿ya? Que es el burnout autista. Y ojo que esto no es lo mismo que el burnout laboral, con el que sí estamos familiarizados, ¿ya? Este es un fenómeno completamente distinto y específico, ¿ya? Y la primera definición la dieron Rainmaker y su equipo en el año 2020, y ellos lo definieron o lo conceptualizaron como un síndrome que resulta de un estrés vital crónico y de un desajuste sostenido entre lo que se le exige a la persona y los apoyos que esta persona tiene disponibles. Y aparece con tres características que son nucleares. Una es el agotamiento crónico, que, ojo, acá dura más de 3 meses. No es estar cansado un fin de semana, ya es un agotamiento que no se va con el descanso. Otro es la pérdida de funcionalidad, de habilidades que la persona antes tenía, ya, por ejemplo, que de repente no puede cocinar, manejar, hablar con otras personas, cosas que hacía sin pensar, ahora le son muy difíciles de desempeñar. Y la tercera es una caída muy fuerte en la tolerancia al estímulo sensorial y social. Ya lo que antes les podía molestar, ahora simplemente se transforma en algo insoportable. Y creo que es importante hacer una distinción que me parece súper clave, porque acá pasa mucho esta confusión. Esto no es lo mismo que un cuadro depresivo. Ya la depresión cursa con qué? Cursa con anedonia, con pérdida del placer, ¿cierto? El burnout autista cursa con un agotamiento severo, pero acá la persona sigue queriendo hacer cosas, sigue sosteniendo intereses, ¿ya? Ay, perdón, me fui para atrás. Acá, eh, acá estábamos, ¿cierto? La persona sigue sosteniendo, como les dije, sus intereses, solo que no tiene los recursos para poder sostener estos intereses, ¿ya? ¿Y por qué yo les hablo de esto en un seminario sobre diagnóstico tardío? Porque las personas que llegan al diagnóstico en la adultez muchas veces llegan justo en un episodio de burnout o saliendo de uno recientemente, ¿ya? Acá es donde podemos ver que décadas de camuflaje suelen ser el antecedente directo previo a esto, ¿ya? Y esto tiene una implicancia clínica enorme, ujú, porque el momento del diagnóstico no es un momento neutro, ¿ya? Las personas en general, cuando sobre todo llegan con un burnout autista, llegan en el punto más vulnerable, y si nosotros llegamos justo en ese momento sin entender eso, podemos hacer mucho daño sin querer hacerlo. Ya, y acá vienen los datos que en general más me cuesta presentar, ¿ya? Pero que justamente por eso me parece urgente que los conozcan, ¿ya? Porque conectan directamente con lo emocional y lo clínico que está en el título de este seminario. Acá unos investigadores publicaron en el 2023 un metaanálisis con 36 estudios y más de 48.000 adultos autistas sin discapacidad intelectual asociada,
Y las cifras son extremadamente duras. ¿Ya? ¿Qué nos dicen estas cifras? Nos dicen que uno de cada tres adultos autistas, uno de cada tres, reporta haber tenido pensamientos suicidas, uno de cada cinco llegó a hacer un plan concreto para esto, y uno de cada cuatro tuvo intentos o conductas suicidas a lo largo de su vida. Ya me imagino que si ustedes trabajan en este mundo, lo tienen que haber visto con sus consultantes. ¿Ya? Para que se hagan una idea de la magnitud, otro investigador en una revisión del mismo año estimó que el riesgo de muerte por suicidio en personas autistas adultas es, ojo acá, 8 veces mayor que en la población general. Ya eso es enorme. Y a esto, si le sumamos otros datos importantes, como otros autores que mucho antes, en el 2016, habían encontrado que 2 de cada 3 mujeres autistas, son la mayoría, ¿cierto?, habían recibido al menos un diagnóstico previo erróneo. ¿A qué me refiero con esto? A que probablemente pasaron años en tratamientos para algo que no era lo que realmente tenían. ¿Ya? ¿Qué otra cosa sabemos? Que la población autista tiene 3 veces más probabilidad de cursar con cuadros depresivos y ansiedad comorbida que la población general. Y un dato que cierra bastante este círculo con todo lo que veníamos hablando del camuflaje es que entre más camufla una persona, más sentimientos de qué, de derrota, de atrapamiento esa persona experimenta, y mayor, mucho mayor es el riesgo de tener pensamientos suicidas a lo largo de esa vida, de la vida de la persona. Entonces, frente a esta cifra, la pregunta no puede ser por qué las personas autistas fallecen más. ¿Ya? La pregunta es, ¿qué está haciendo, qué se está dejando de hacer o qué estamos dejando de hacer como sistema para que esto suceda? ¿Ya? Y por eso este tema no debería ser un nicho, debería ser algo de salud pública. Ujú. Mira, hasta acá en el seminario hemos hecho un recorrido por datos, por mecanismos y por costos, pero los números creo yo que por sí solos no dicen todo. Detrás de todos estos números que vimos que son bien duros, ya hay una persona. Y en esta segunda parte del seminario nos vamos a revisar algo que es más íntimo, ya que es qué es lo que vive realmente alguien cuando después de décadas recibe un diagnóstico. Y cuando una persona recibe un diagnóstico de autismo en la adultez, no es que solo viva una emoción, ¿cierto? Pasan muchas a la vez y en ocasiones son contradictorias entre ellas. Y esto es importante de tener claro como clínicos, ¿ya? Porque si nosotros estamos esperando como respuestas coherentes, nos vamos a perder de lo que realmente está pasando detrás de eso. Las frases que ustedes están viendo ahora en la pantalla las he escuchado en distintas instancias en la consulta, de manera repetitiva por diversos pacientes. Me imagino que ustedes también. En primer lugar de estas emociones tenemos el alivio, donde aparecen frases como por fin tiene nombre lo que siempre sentí, ¿cierto? Y esto aparece de manera muy frecuente en la consulta, que es esta sensación de no estar inventando, de no haber sido exagerado durante años, ¿cierto? Después, paralelamente puede aparecer también la validación, ¿cierto? Con frases como no era que yo estuviera mal, el mundo simplemente no estaba diseñado para mí. Y acá, fíjense que ya hay un giro paradigmático personal. La persona deja de mirarse desde el déficit y empieza a mirarse desde qué, desde dónde, desde la diferencia. Y a veces ese cambio interno puede ocurrir rápidamente si nosotros como profesionales podemos posicionarnos desde este paradigma neuroafirmativo. También aparece el duelo, ¿ya? ¿Cómo habría sido mi vida si hubiera sabido esto antes? Y esto es bastante real y a veces es la emoción más dolorosa, ¿cierto? Por las relaciones que no funcionaron, por las decisiones que se tomaron sin saber necesariamente, por la energía que esa persona puede haber dedicado o gastado en intentar ser alguien que nunca iba a poder ser. También está la rabia, el cuántos profesionales me vieron y nadie se dio cuenta, ¿cierto? Y acá creo que como profesionales, sobre todo de salud mental, tenemos que poder sostener esa rabia sin defendernos como gremio, ¿cierto? Es una emoción súper legítima y muchas veces tienes razón. Y por último aparece la confusión. Eh, ¿Quién soy yo realmente? ¿Cierto? ¿Cuánto de mí es esta máscara?
Y esa pregunta, imagínense, la llegan a hacer recién a los 40, a los 50 años, y eso es lo que nosotros tenemos que ir acompañando en el proceso terapéutico. Y estas 5 emociones, como les dije, no son etapas necesariamente ordenadas, sino que conviven, se alternan y a veces pueden venir todas juntas en una misma sesión. Acá la idea es que ustedes no esperen un guión lineal de como, ok, primero va la validación, después el duelo, no, pueden aparecer todas al mismo tiempo y lo importante es acompañarlas desde el respeto y sobre todo también desde este paradigma que les decía neuroafirmativo, por eso es tan importante que ustedes les conozcan. Ok, después de este momento, ¿cierto? El momento diagnóstico, empieza un proceso que es largo, que en la literatura, que ustedes lo buscan, se llama reconstrucción narrativa, ¿ya? Y esto se refiere en el título a lo que es el impacto identitario. El diagnóstico funciona como qué, como un lente nuevo, ¿cierto? La persona va a empezar a releer toda su biografía completa con este lente. Ujú. Las memorias que tenemos como niños, la adolescencia, la adultez, todo se va a resignificar. Por ejemplo, pueden decir, ah, esto pasaba cuando tenía 7 años, no era que yo fuera rara, ¿cierto? Era esto. Esta amistad que nunca terminé de entender era esto. Ese trabajo donde yo colapsé, porque quizás sensorialmente era muy demandante, era esto. Y este proceso no es un proceso rápido, no es de una sesión a otra, y en eso hay que ser súper claro. En la literatura ustedes lo pueden encontrar con este concepto de sense making, ¿ya? Como de encontrarle sentido a tu propia historia. Esto puede tomar meses, en algunos consultantes años, y en algún sentido, creo yo, toda la vida. Siempre van a estar cuestionando qué pasó para atrás y tratando de reconstruir su historia desde este lente. Acá, en general, los consultantes vamos viendo que van negociando entre la identidad que tenían antes del diagnóstico, construida muchas veces, ¿cierto?, sobre este enmascaramiento camuflaje, y la identidad autista que va emergiendo. Y este en ningún caso es un proceso lineal. Hay días en que se puede sentir extremadamente liberador y otros, que yo lo veo harto en consulta, que se siente devastador. Ujú. Y acá entra algo que como clínicos a veces podemos subestimar, ya que es el contacto con la comunidad autista, con los pares. Ujú. La autoidentificación con esa comunidad se asocia con mayor bienestar. Ya esto está documentado por algunos trabajos de investigación, ¿ya? Las redes de pares autistas reducen el aislamiento, validan la experiencia de las personas y le permiten, obviamente, al individuo descubrir que no estaban solos. Y algo que yo creo que es bonito de así poner un poquito más de énfasis en esto es que para muchas personas, con el tiempo, la identidad autista se vuelve como una fuente de orgullo, ¿ya? Y también les da una sensación de pertenencia. Y esto es completamente posible, eh, incluso quizás especialmente en personas diagnosticadas tardíamente, ¿ya? Nuestro rol acá es poder facilitar este proceso, acompañarlo sin conducirlo desde nuestra agenda profesional, ¿ya? Y antes de entrar en la parte clínica propiamente tal, me gustaría hacer una pausa en algo que si bien ya hemos mencionado, pero también creo que merece un espacio particular en este seminario, que son las diferencias por género, ya que eso marca también el cómo se vive el diagnóstico de tardío. En las mujeres autistas hay 4 elementos que aparecen consistentemente. Mayor camuflaje social, que ya lo vimos, más diagnósticos errados previos, sobre todo trastorno límite de personalidad, que es probablemente el más frecuente que vemos en la práctica y el más dañino también, pero también depresión, ansiedad, y tenemos un diagnóstico más tardío en promedio y un costo emocional del enmascaramiento que además es acumulativo, ya que no se borra cuando finalmente llega el diagnóstico. En personas de género diverso hay un dato que vale la pena tener presente, ya que mostraron que la prevalencia, y sabemos que la prevalencia de diversidad de género es notariamente más alta en personas autistas que en población general. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que muchas de las personas a las que vamos a acompañar de manera terapéutica viven en la intersección de identidades que históricamente han sido marginalizadas, ¿cierto? Y eso requiere un abordaje interseccional, creo, ¿cierto? No abordar el autismo por un lado y el género por otro. Y todo lo que he mencionado hasta el minuto ya nos empuja a lo clínico, que es donde vamos ahora. ¿Ya? Hasta el minuto
hemos visto como el camino desde afuera hacia adentro, ¿cierto? El marco, los mecanismos, vivencias. Y ahora viene la pregunta que probablemente muchos de ustedes los motivó a estar acá, que es cómo acompañamos los profesionales, ¿cierto? Cuando una persona llega con un diagnóstico tardío, o llega con sospecha, o llega con el proceso medianamente avanzado, ¿qué hacemos? Y aquí lo vamos a ver en 4 pasos. Ujú. Empecemos por el principio del proceso clínico, que es la evaluación. Y aquí quizás voy a decir algo que a algunos les puede generar un poquito de resistencia, pero la evidencia respalda con bastante claridad. ¿Ya? Las herramientas tradicionales basadas en observación conductual, como el A2-2, acá yo no estoy diciendo que el A2-2 sea una mala herramienta, ¿ya? Pero el A2-2 es lo más conocido. Este tipo de test tiene limitaciones serias en perfiles camuflados, especialmente en mujeres adultas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la observación de la conducta en vivo capta justamente lo que la persona ha aprendido a esconder durante décadas. Es como pedirle a alguien que muestre lo que pasó 30 o 40 años aprendiendo a no mostrar. Es bien raro, ¿cierto? Esto no significa que esta herramienta no sirva para nada, ¿ya? Significa que su lectura y su aplicación tiene que ser mucho más crítica, contextualizada y nunca tomada de manera aislada como única fuente. Además, les recuerdo que el A2-2 es una herramienta complementaria al diagnóstico y que el diagnóstico es clínico. Además, les recuerdo que el A2-2 es operador dependiente, ¿ya? Depende de la persona que lo aplica y la persona que lo aplica tiene que tener un historial y formación clínica en autismo, en adultos, ¿ya? Em, Hay dos autores que son Lai y Baron Cohen, que es uno de los más conocidos, ¿cierto? En un trabajo del año 2015 sobre esta generación perdida de adultos, ¿cierto? Lo deja muy claro que en la evaluación adulta, el autorreporte de la persona y la historia vital retrospectiva no son fuentes complementarias, sino que son primarias, ¿ya? Eso es así, tal cual, con todas sus letras. ¿Qué herramientas sí ayudarían? Por ejemplo, tenemos el RATS, R, el cociente del espectro autista, entre otras. Y específicamente para evaluar camuflaje tenemos el CADQ, que como ya les conté, tiene su versión validada en español. ¿Ya? Una lectura clínica útil, por ejemplo, es combinar los instrumentos, además de la entrevista clínica, ¿cierto? El autorreporte y la historia en retrospectiva. Puede ser, por ejemplo, sumar las puntuaciones del RATS, que podría tener una persona en el RATS, una puntuación moderada, sumada a un alto puntaje con el CADQ, que nos sugiere fuertemente un autismo presente bajo un enmascaramiento bien potente también. ¿Ya? Ok. ¿Qué podría necesitar una persona recién diagnosticada? ¿Ya? Ahora, ¿qué? ¿Qué hacemos? En general, yo tiendo a organizar lo que la persona puede necesitar en 4 pilares, ¿ya? Pero ojo, al igual que estas emociones que hablamos antes, no son necesariamente etapas sucesivas, ¿ya? Son dimensiones que se pueden ir trabajando en paralelo según lo que cada uno de sus consultantes vaya pidiendo. En primer lugar, psicoeducación, ¿ya? Pero no cualquier psicoeducación. Información clara, información actualizada, libre de mitos y de estereotipos y construida desde una mirada amable con la neurodiversidad, no es del modelo del déficit. ¿Ya? Esto importa mucho más de lo que creemos, porque la psicoeducación que vamos a entregar nosotros va a moldear la identidad autista que esa persona construye el día de mañana, ¿ya? Segundo, espacio de elaboración, que esto es lo más propiamente clínico terapéutico que podemos hacer, ¿ya? El acompañamiento sostenido que le podemos brindar a esa persona para procesar las emociones que vimos hace un rato, para resignificar también su historia, para construir una nueva narrativa, ¿ya? Esto va a tomar tiempo, no se va a resolver en 2 sesiones. En tercer lugar, tenemos la conexión con la comunidad. Y acá voy a ser bien enfática, ¿ya? Este pilar que muchas veces los profesionales subestimamos es uno de los factores protectores más potentes que nosotros vamos a tener disponibles. Facilitar el acceso a grupos de pares, espacios de autistas, redes de apoyo. A veces lo más útil que hacemos en una sesión es conectar a la persona con un grupo de adultos autistas que ya transitaron por este proceso. Uh-huh. Y cuarto, los ajustes y estrategias concretas. Identificar, por ejemplo, necesidades sensoriales específicas, de repente algunos elementos que puedo utilizar en los contextos que para esa persona son significativas, que reduzcan, por ejemplo, la sensibilidad sensorial, formas de comunicación que funcionen mejor en vez de hablar por teléfono, enviar un WhatsApp.
¿cierto? Organizar de mejor manera y potenciando el equilibrio en la vida cotidiana. Esto es muy desde campo de la terapia ocupacional, ¿ya? Pero puede atravesar todas las disciplinas de la salud mental. Y para sostener todo lo que vimos hasta este momento, necesitamos, ¿qué cosa? Una orientación que sea clara, ¿ya? Y para mí personalmente esa orientación es el paradigma neuroafirmativo, ¿ya? Que es la cuarta palabra del título de este seminario y la que en algún sentido organiza todo lo demás, ¿cierto? Acompañar desde esta mirada implica cosas concretas, ya no solo estas declaraciones de buena voluntad que podemos tener como profesionales de la salud. Me refiero, por ejemplo, al validar la identidad autista como algo legítimo y valioso, no tolerarla, no aceptarla con resignación, sino que efectivamente validarla como una forma legítima en realidad de ser humano, ¿cierto? Reconociendo al autismo como una diferencia, ya no como un déficit, lo que va a cambiar el lenguaje completo de nuestro apoyo terapéutico. También el centrar la intervención en lo que la persona necesita, no en lo que nosotros consideremos que debería lograr para parecer más neurotípico, ¿cierto? Facilitar también la autodeterminación, la gestión de redes y que la persona sea sujeto y protagonista de ese proceso, ¿cierto? No objeto del nuestro. Y por último también promover acceso a la comunidad como vimos recién. ¿Ya? Y al mismo tiempo hay prácticas que tenemos que ir dejando de lado y a veces nos cuesta porque están súper bien como instaladas, ¿cierto? El no patologizar la identidad autista y empujar intervenciones que pueden ser normalizadoras, ¿ya? Sobre todo si la persona no quiere, porque yo sí, por ejemplo, he tenido consultantes que desean entender un poco más el mundo neurotípico, que no significa que yo lo voy a hacer ver más neurotípico, sino que le voy a enseñar a decodificar un poco este mundo, ¿ya? También minimizar el impacto emocional del diagnóstico como si fuera una etiqueta más, ya que hay profesionales que he visto que lo hacen, eso es importante evitarlo. Usar un lenguaje también deficitario, de tragedia, evitémoslo a toda costa, eh, y asumir que el diagnóstico en sí mismo soluciona, ya no soluciona, sino lo que hace es abrir un proceso. Y esto que les acabo de mencionar, o todo esto respecto a este paradigma neuroafirmativo, no es una ideología, ¿ya? Sino es la traducción clínica del paradigma con el que abrimos el seminario del día de hoy. Bueno, estamos llegando al cierre del seminario. Traté de hacer todo lo que pude en este tiempo, pero antes de cerrar, les propongo cuatro afirmaciones que son el resumen de lo que vimos, pero también una invitación a la reflexión profesional. La primera es el diagnóstico tardío, que ya me escucharon decirlo, ¿cierto? Refleja fallas en el sistema, no fallas individuales. Si una persona llega a los 50 sin diagnóstico, no es que no se le notó, es que el sistema no estaba preparado para verlo, ¿cierto? Dos, el impacto emocional identitario del diagnóstico tardío es bien profundo y requiere de un acompañamiento clínico específico. No es un trámite nada más, ¿cierto? Es un evento vital para esa persona y como evento vital va a requerir ¿qué? Va a requerir tiempo, va a requerir formación y cuidado, ¿ya? Y tres, el paradigma neuroafirmativo creo que no es opcional, ya no es como que sea una corriente más u otra cosa, es algo ético y está respaldado además por evidencia. Y es donde el campo internacional en general, en el mundo del autismo, está organizando su práctica el día de hoy. Y creo que quedarnos afuera de esta conversación puede ser un problema. Y cuatro, la formación continua en autismo en adultos es una responsabilidad individual, no de las personas que llegan a nuestra consulta, es nuestra. Ya, yo sé que esto puede tener un costo monetario importante, pero véanlo como una inversión. Ya quizás no hacer 1000 cursos al año, pero de repente hacer un curso que sea significativo, que sea actualizado, que venga desde esta mirada, puede hacer un cambio en la práctica profesional de ustedes y en la vida de sus consultantes. Bueno, y quiero terminar con esta pregunta para ustedes, ya que les quería dejar aquí instalada. ¿Qué cambian sus prácticas clínicas o en nuestras prácticas clínicas desde mañana? Porque todo lo que vimos el día de hoy, estos datos, estos mecanismos, estrategias, vivencias, etcétera,
no sirve mucho si se queda solo en el plano teórico, ¿cierto? Ojalá que pueda cambiar quizás la forma en que ustedes escuchan una historia clínica el día de mañana, que cambia también a quién derivamos y a quién les dejamos de derivar, el lenguaje que utilizamos en consulta, quizás que cambie también las preguntas que hacemos en una primera entrevista, cómo leemos, por ejemplo, un diagnóstico previo de trastorno límite de personalidad, de depresión resistente, de ansiedad crónica, y cambia sobre todo la pregunta que nos hacemos cuando una mujer adulta llega diciendo siento que hay algo que nunca me encajó. ¿Ya? Esa frase antes podía pasar desapercibida para muchos, hoy no debería ser así. ¿Ya? Como dice el título del seminario de hoy, lo que es identitario, lo emocional y lo clínico, mirados desde una perspectiva neuroafirmativa, no son tres temas separados, ¿ya? Son tres caras, creo, de exactamente el mismo proceso. Y nuestra tarea debería ser el sostener ese proceso sin imponer nuestra forma, creo. Ujú. Así que les doy las gracias a todos los conectados hasta este minuto. Les dejo ahí las referencias de este seminario y además les dejo ahí también mis redes sociales donde estoy compartiendo siempre que puedo, que encuentro espacio entre las consultas sobre esta temática de autismo en adultos, de espacios de docencia que hacemos junto a DIPA, del mismo diplomado que parte ahora en junio, ya investigación, etcétera. Así que además cualquier duda también me la pueden hacer llegar por ese medio, ¿ok? Así que muchísimas gracias por escuchar. Voy a dejar de compartir Bueno, para profe, poder verlos a todos. vamos a empezar la ronda de preguntas. Chicos, preguntas breves. Vamos a levantar la manito. La primera que levantó la manito es Mónica. Vamos a darle paso a Mónica. ¿Puedes abrir el micrófono, Mónica, porfa? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Hola, profesora Fernanda. Yo le buenas quisiera tardes. preguntar, con la prueba del Q que mencionó, ¿El CATQ? el CAT-Q, ¿qué Ujú, riesgos se corren, por ejemplo, de llegar a confundir un ujú, trastorno del espectro autista, bueno, el autismo, con las altas ujú. capacidades en un burnout? Ah, bueno, es que además muchas veces estas condiciones suceden, o sea, son parte de la misma persona. Muchas veces podemos encontrar esta doble excepcionalidad, ciertas personas autistas que además presentan altas capacidades. Entonces, quizás si te cuestionas el hecho si es una o la otra, puede que sean ambas. Ah, ok. Ya, y ahí importante la lectura del CAT-Q, nunca utilizarla de manera única para hacer una evaluación o un diagnóstico de autismo, ¿cierto? Siempre se complementa con una buena evaluación clínica hecha por un profesional con harta experiencia y formación en esta población. Eso, Ok. Muchas gracias, maestra. de nada. Muy bien, vamos con Amanda Contreras. ¿Puedes Amanda. abrir el micrófono, porfa? ¿Se me escucha? Sí, Amanda. Perfecto. Hola, soy psicóloga y estoy entrando recién en este mundo principalmente del diagnóstico del autismo más bien tardío. Ujú, Mi duda va orientada como a la parte específica de evitar ciertas prácticas que me entró como una duda particular. ujú, Realmente quizás no es la mejor herramienta, pero yo igual le entrego un poco como de autonomía o quizás de agencia a mis consultantes cuando vienen con diagnóstico o con sospechas de un diagnóstico de autismo, donde ujú, yo les menciono abiertamente que si les hace sentido o no etiquetarse con el autismo, como si el diagnóstico realmente les hace sentido, no en un sentido de que no exista, claro. sino de la etiqueta. ¿Está bien esa práctica o es más bien necesaria evitarla? Porque igual le quito esa parte como patologizante. Sí. Mira, yo en lo personal, Amanda, gracias por tu pregunta a todo esto. No creo que sea una mala práctica la que estás haciendo en ningún caso, porque si nosotros también instalamos esta agenda, ¿cierto? Que ya les mencioné, es lo que les decía de quitarle el protagonismo a la persona que estamos atendiendo. Entonces, preguntarle directamente a esa persona si quiere o no identificarse quizás abiertamente con el diagnóstico de manera inicial puede ser útil.
para acompañar su proceso. Pero el único pero que yo le pondría es Ujú. que si no deciden identificarse quizás con esta etiqueta de manera inicial, el preguntar el por qué hay Sí, detrás, ¿cierto? Porque puede estar asociado a mitos, a prejuicios, a la identificación quizás del autismo, sobre todo si la persona no tuvo como un proceso de psicoeducación acorde a esta condición desde esta mirada más neuroafirmativa. Gente que le dijo, oye, pero si tú no pareces autista, que son frases que hacen harto daño, o no te pareces al personaje de la serie tanto que estoy claro. viendo, ¿cierto? Quizás tener Eh, ojo con la negación. sí, y también entender, tratar de entender y comprender en realidad como desde dónde ellos visualizan el autismo, ¿cierto? ¿Qué es lo que ellos entienden por autismo? Y en función de eso ir acompañando. Pero me ha pasado harto, más antes que ahora, porque ahora creo que el tema está, se habla mucho de autismo, sobre todo en redes sociales, Ujú. ¿cierto? Pero hasta hace, no sé, 5, 6 años atrás, 10 años atrás, cuando empezamos a trabajar en esto, la gente decía, oye, pero si yo no me parezco al doctor de The Good Doctor, ¿cierto? O al chico de Claro. Atypical, o a Sheldon Cooper, entonces, ¿por qué yo voy a ser autista? Entonces, también viene desde un desconocimiento con la variabilidad de la condición. Entonces, Ujú. preguntar qué hay detrás. Creo que eso sería interesante. Eso, Perfecto, Amanda, muchas espero que gracias. conteste tu pregunta. Sí, De muchas nada. gracias. Muy bien, vamos con Yasmín. Yasmín, Yasmin. ¿puedes abrir el micrófono, porfa? Ahí me parece que sí. Sí, Sí. Buenas noches a todos. Fernanda, un gusto haberle escuchado. Quería hacerle una consulta desde mi propia vivencia Ujú, em, con respecto a los ciclos en que se dan estos diagnósticos tardíos. Por ejemplo, una persona de 50 años con un hijo adolescente que también se encuentra dentro del espectro. ujú, Eh, y quería saber su opinión, ya que ha dado recomendaciones con respecto a cómo se va a ujú. presentar. ¿Qué opina usted, por ejemplo, o qué relevancia tiene? Esa es la pregunta. ¿Qué relevancia tiene esta edad en que se diagnostica al cuidador, ¿cierto? Ujú, Y la ujú. edad del adolescente en este caso. Mira, gracias Yasmin por la pregunta y los comentarios. Esto es algo muy común de ver en la práctica, sobre todo cuando los hijos son diagnosticados en la adolescencia, no necesariamente cuando eran más pequeñitos, ¿cierto? Porque no necesariamente encajan con esta imagen más prototípica, ¿cierto?, del autismo. Y yo creo que la relevancia de esto, de que sucedan como en conjunto los procesos de diagnóstico, tiene que ver con el acompañamiento que puede tener una persona con la otra. ¿Ya? Yo creo que ahí está la relevancia, porque entre, por ejemplo, si es el caso de una mamá con un hijo, pueden ir en conjunto psicoeducándose, ¿cierto? Por ejemplo, si la mamá asiste a un proceso terapéutico, traspasar lo que este profesional te dijo a tu hijo, ¿cierto? Em, entonces, hacer este proceso en conjunto puede ser más amable, puede abrir como dudas por parte de ambos que pueden ir aclarando un poquito más este panorama desde esta mirada también neuroafirmativa. Entonces, yo creo que de todas maneras puede ser súper beneficioso para ambos, ¿ya? De todas maneras, eh, Yasmín, de todas maneras, o sea, en los adolescentes puede ser un poco más complejo, ¿cierto? Sobre todo nuevamente, pues por el prejuicio y los estereotipos que hay con respecto a esta condición y el hecho quizás también de transparentar, si es que no se le ha comentado al chico, ¿cierto? Que en este caso su mamá está pasando por el mismo proceso, pues lo puede hacer mucho más amable para comprenderlo. Ujú. Así que yo creo que la relevancia está en eso, en el acompañamiento. Gracias a ti, Yasmín, por la pregunta. Gracias, Fernanda. vamos con Alejandra. Alejandra, Ujú. ¿puedes abrir el micrófono? Muy bien, vamos a intentarlo de esta manera. Alejandra Vega, ¿puedes abrir el micrófono, por favor? Ujú. ¿Se me escucha? Sí. Sí, Súper. Buenas noches igual a Fernanda y a todos los que están.
Muchas gracias por la presentación. Eh, Ujú, Como una mujer de diagnóstico tardío, le agradezco mucho por exponer ciertas cosas y ujú. también quería hacer una consulta respecto a alguna recomendación, ya que yo soy Ya, terapeuta ocupacional egresada hace un año aproximadamente. Mi enfoque va derechamente a neurodivergencias en adultos. ya. Me llamó mucho la atención sobre la conexión con comunidades dentro de neurodivergencias. Quizás alguna Ujú, recomendación de formas respetuosas de cómo invitar a mis usuarios a participar en estos entornos, porque muchas veces también, como decía Amanda, quizás hay una resistencia ujú, frente al diagnóstico y los ujú. procesos de duelo, ¿cierto?, se viven diferentes en cada persona. Entonces, quizás alguna estrategia o alguna recomendación un poco más concreta para esto. Sí. Gracias, Alejandra, por la pregunta. Felicidades por el egreso de la carrera hace un año. Eh, Mira, yo en general, cuando hay un poco de resistencia, lo que hago con el equipo, porque yo tengo un equipo de trabajo de psiquiatras, psicólogos, psicólogas, terapeutas ocupacionales, psicopedagogos, lo que hacemos es hacer grupitos pequeños. Cuando no necesariamente quieran ingresar a una comunidad tan grande, donde asiste mucha gente a las reuniones, hacemos duplas, grupos de 3, 4 personas que se reúnen, a veces mediado más que guiado por un profesional clínico de nuestro equipo, ¿ya? Pero eso lo puede hacer mucho más amable y genera menos resistencia. Sobre todo lo que tratamos de hacer ahí nosotros es hacer grupos como de edades similares, que estén ocupándose, por ejemplo, si son chicos universitarios, la mayoría están entre los 20 y los 25 años, todos estudian, entonces tienen varias cosas en común y hace que sea eh, mucho más fácil encontrar intereses en común, finalmente. ¿Ya? Pero hacemos eso de manera inicial cuando no necesariamente se quiere ir a una comunidad donde pueden ir a las reuniones 100 personas y eso les puede generar un poco de incomodidad a algunos. Ujú. Pero eso como sugerencia, Alejandra. Ya. Sí, muchísimas gracias por esa recomendación. De nada. Bueno, podemos responder una última pregunta muy breve. Sí, sí, dale, dale. Aileen, ¿puedes abrir por favor tu micrófono? Hola, buenas. Hola, Eileen. Genial. Quería agradecerte mucho por la presentación, estuvo muy buena. Quería consultar si es que existe posibilidad de compartir el PPT para poder revisar la bibliografía al final de la presentación. Sí, Te envío, Aileen. no sé. Sí, Sí, se puede sí. enviar, ¿cierto? Sí, claro, es que eso estábamos respondiendo por el chat. La presentación la vas a conseguir en 3 lugares, en tu aula, se te va a enviar por correo y junto con la grabación y también la vas a poder conseguir en nuestro sitio web si no tienes de repente un aula, si de repente Ujú, no te has registrado con nosotros, lo vas a poder conseguir en nuestra plataforma, ingresas a dipa.cl si eres de Chile. Ujú. Ingresas en la parte superior, ahí dice un apartado de seminarios y ahí la vas a poder conseguir, ¿vale? Ok, es que normalmente me meto a revisar en mi aula y está como la grabación, pero no está el PPT como tal, entonces por eso preguntaba como más específicamente. No, tranquila. Como te digo, ingresas a nuestra plataforma, te metes en el apartado de seminarios y buscas el seminario que tiene como nombre Diagnóstico Tardío de Autismo en Adultos por la profesora Fernanda Césped. Ahí Ok, lo vas a, ujú, pero mañana, ¿sí? Mañana, ok. ¿vale? Mi otra pregunta era súper cortita. Por ejemplo, yo ujú, normalmente trabajo con pacientes de adultez emergente. ujú, Tengo pacientes que son mujeres con un diagnóstico tardío de autismo y estaba pensando en generar una derivación a terapia grupal. ujú. No sé si sea lo más recomendable porque veo cierta resistencia en la paciente y me gustaría tener como una orientación un poco más como precisa. Mira, es importante analizar desde dónde creo viene la resistencia, en Ujú, primer lugar. Lo mismo, si viene de desconocimiento, si viene porque genuinamente no tiene un deseo de participar de grupos, y si no tiene este deseo, quizás pensar en otra alternativa de trabajar eh, lo que tú veas que es necesario, ¿cierto? Con ella, porque yo creo que no todos los consultantes necesariamente están disponibles para estas instancias grupales que en ocasiones pueden ser un poco intensas ujú. y de repente menos como mediadas, ¿ya? Y eso puede ser a veces un poco incómodo para algunos, no son para todos necesariamente.
comprendo. Eso, Muchas Aileen. gracias. Gracias a ti. Bueno, chicos, sé que muchos de ustedes tenemos muchas preguntas que hacerle a la profesora Fernanda. Sé Si que no muchos. Por Instagram lo que pueda contestar. Tengo un canal de difusión, ahí a veces comparto cosas, me pueden hacer preguntas. Así que quedo atenta ahí a los mensajes y si los veo en el diplomado, bueno, felicidades por adelantado a la persona que gane la beca. Y en mis clases directamente en el diplomado doy mucho más espacio para preguntas. Acá por formato no puedo, pero en las clases doy harto espacio y son menos personas conectadas, entonces podemos dar un espacio más, con más tiempo, ya para contestar, no solo conmigo, sino con todos los docentes de nuestro programa. Así que las espero a los que se quieran motivar para esta versión y si no pueden esta versión, la siguiente y los que vayan al Congreso en junio, nos vemos ahí. Ujú. Un abrazo, Vale, buenas noches. Gracias, Henry. Que estén bien. vale, profe, chaito, nos vemos. Nos Chao, deja si chao. quieres su Instagram en el chat para que los chicos la sigan. Lo voy a anotar antes de irme. Vale, vale. Que estén Chicos, bien. vale, Chao. hasta luego. Chicos, y ustedes no se vayan, vamos a la parte de la dinámica del sorteo. Vamos a ver quién se gana la beca para este diplomado que se va a dictar el 1 de junio. Todo es de manera online, entonces vamos a ver. Recuerden que esto es un seminario y es un abrebocas, ¿sí? O sea, la idea es que ustedes sientan inspiración y se atrevan a inscribirse a este programa, ¿vale? Vamos a pausar la grabación.